Ya. Bueno, alguien por ahí preguntaba cuántas guías hemos hecho y es súper importante que sepamos también como lo que hemos analizado en este periodo que hemos estado encerraditos, ¿sí? Una primera guía tenía relación con los conjuntos numéricos, que fue lo que alcanzamos a ver en clases. Después vino una guía en la que yo traté de explicar, ¿cierto? Y para que usted pudiese recordar lo que tenía que ver con las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Ecuaciones donde existían dos soluciones, ¿verdad? Y cómo las podíamos encontrar a través de la fórmula. Otra guía, la número 3, tenía que ver con la descomposición de raíces. Y el último material que se envió fue el número imaginario I y las potencias de I. ¿Sí? Bueno, el objetivo de esta primera instancia en la que estamos reunidas es para que podamos resolver inquietudes sobre esas guías. ¿Ya? Y que podamos ir fortaleciendo del mismo modo los conceptos que ahí fuimos trabajando. Entonces, antes de seguir con mi presentación, que les tenía preparada para ustedes, quisiera darle el espacio para que ustedes hicieran sus propias preguntas de lo que no hayan comprendido o si le quedó algún ejercicio en que no lo supo hacer. Quisiera saber si es que alguna tiene alguna inquietud de las guías que ya fueron trabajadas. Señorita, tengo una pregunta. ¿Tengo que hacer las dos guías para poder responder la tercera? La tercera tiene que ver con las raíces y con la descomposición de raíces. No, no es necesario. No es como que tengas que tener ese contenido anterior para poder resolverla. Puedes resolver al tiro la 3. Ya, gracias. Ajá. ¿Alguien quisiera aclarar alguna duda puntual del material enviado? ¿No, chiquillas? ¿Aló? No, profe. No, ya. Y entonces voy a continuar con la presentación. Bien. Yo que no entiendo nada de la última guía. Ah, ya, de los números imaginarios. Ya, entonces, la clase que está preparada ahora, la presentación, hace como un resumen de todas las guías que hemos trabajado. Hace como un resumen. Y vamos a llegar ahí en algún momento a los números imaginarios para que podamos profundizar más en ellos. ¿Ya? La primera guía entonces tenía que ver con los conjuntos numéricos, ¿sí? Que fue lo que alcanzamos a ver un ratito cuando estuvimos en clase en marzo. El conjunto numérico más pequeño, ¿cierto? El más chiquitito, que abarca poquitos números, bueno, no son poquitos, son infinitos números, pero es el conjunto numérico más pequeño, es el conjunto de los números, a ver, si alguien se acuerda qué significaba esa n, si me ayuda. ¿Los naturales? Los naturales, muy bien. Y los naturales tomaba los números desde el 1 hasta el infinito, ¿sí? Y yo tengo una inquietud aquí. ¿Podía tomar números decimales, el 1,5, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podía tomar el número natural, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, podía incorporar el 1,5 o el 3,8 como números decimales?
No. No, solo tomaba o el 1, o el 2, o el 3, ¿sí? Números enteros. Siguiente conjunto, el conjunto de los números enteros que se denota con la letra Z, ¿cierto? ¿Qué números están en este conjunto? A ver. Lo entero. Los enteros. ¿Qué números están dentro de este conjunto de números? El -2, El -2, el -1, el -1. el 0. ¿Ah? ¿Cuál más? ¿Hay alguna compañera que pueda ayudar? El 0 también, El 0 también, muy bien. el 1, El 1. el 2, el 3 y así sucesivamente. Todos los números positivos, ¿cierto? El 0. Y todos los números negativos, el -3, el -4, el -5, hasta el menos infinito, ¿sí? Y también solo enteros. No considera los decimales, ¿sí? Muy bien. Es el nuevo conjunto que es un poco más grande, ¿sí? Se llamaba Racionales. racionales. Muy bien. Y lo escribíamos con la letra Q. ¿Cuáles son los números que están aquí? Todos los que se pueden escribir como fracción. Muy bien, todos los números que yo puedo escribir como fracción. ¿Sí? Por ejemplo, el 1,5. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un número racional el 1,5? Sí. Sí, porque lo puedo escribir como fracción, ¿cierto? Hay unos procedimientos para que un número decimal yo lo pueda escribir como fracción. Ok, eso lo escribí de esa forma. ¿Pueden ver el Power, cierto? ¿Sí están viendo el Power? Ya. Esa llavecita que aparece ahí en el Power, esa llavecita, indica que es un... Señorita, Dígame. yo no estoy viendo ningún power. ¿No? Yo no lo tengo, no. Ya. ¿Estás desde tu celular? Sí, ¿Alguien más está desde el celular? Margarita, mira, donde salen todos los contactos, los que están conectados, no sé si veí a la profe. Margarita, responde. sí, Ya. sí, sí te Abajo sale donde están los contactos, sale su mismo nombre, pero no sale ella, sale como una pantallita, como un loguito de su nombre. ya. Aprieta eso. Ah, ya lo vi. Ya, bacán. Gracias, Gracias. compañera. ¿Cuál es su nombre que le ayudó a Margarita? Millaray. Gracias, Millaray. Ya. Entonces, este conjunto de los racionales que lo escribíamos con la letra Q es un conjunto de números, por eso utilizamos esa llave, ¿sí? Y alguien que se anime a explicar o decir lo que ahí aparece, como más extraño que los conjuntos de arriba que solo tienen números. ¿Alguien se anima a tratar de entender lo que aparece en esas llaves de los números racionales? ¿No? Bueno, ahí aparece una fracción, ¿cierto? A partido en B. Después dice con A, B, o sea, los números que están en esa fracción, el numerador y el denominador, dice que pertenecen a Z, o sea, son números enteros, cualquiera. Ese slash que aparece ahí, en matemáticas significa tal que, ¿sí? Entonces, en realidad llevamos hasta ahora, que es una fracción A partido en B, con ese A y ese B, unos números pertenecientes a los números enteros, tal que A partido en B es una fracción. Y es lo que nos decía la compañera, ¿cierto? Que son todos los números que yo lo puedo escribir como fracción, ¿sí?
¿Y los que no puedo escribir como fracción? ¿Cómo los llamábamos? Alguien que me pueda ayudar, que tengo una laguna mental y no me acuerdo. ¿Irracionales? Muy bien, irracionales. ¿Con qué letra lo Con una nombramos? Q y un antedisco arriba, o sea, como con un cosito. Muy bien, con una Q y un asterisco arriba. En algunas de las guías, algunos me contestaban que este conjunto se denotaba por la letra I. Y efectivamente, cuando yo le hacía la retroalimentación, la corrección, hay algunos libros o páginas de internet que utilizan, en vez del Q con el asterisco, una letra I, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, en estos conjuntos de racionales, están todos los que no se pueden escribir como fracción. Sí, entre ellos los decimales que son infinitos, no periódicos. O sea, que tienen muchos decimales, pero que no se repite ninguno. Y las raíces que no son exactas. Como por ejemplo... La raíz de 2 o el número pi. Muy bien, la raíz de 2, la raíz de 3, que no son exactas, que no es un número entero esa raíz. ¿Y cómo se llama todo este conjunto que lo atrapa a todos? ¿Cardinales? ¿Cardinales? Ah, no lo puse en los conjuntos, pero los cardinales son como los números enteros, o sea, perdón, como los números naturales, pero incluido el 0. Cuando utilizamos el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, esos son los cardinales. Si nos damos cuenta, los naturales no consideran 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será este conjunto más grande que abarca los reales? Muy bien, que lo escribimos con una letra R. Y son todos los números que nosotros conocemos hasta ahora. ¿Sí? Antes de que viéramos el número imaginario. Ya todos los números que, entre comillas, como normales, que nosotros conocíamos. ¿Sí? Ese es como el gran resumen de la guía número 1 que tenía que ver con conjuntos numéricos. La guía número 2, que tenía que ver con ecuación cuadrática, la verdad es que no, como que no quiero profundizar en desarrollar una ecuación cuadrática, porque el objetivo de esa guía era llegar a este tema de las raíces. Entonces, voy a hacer como un resumen solamente, o un recordatorio de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2, ¿sí? Y sabemos eso porque 2 por 2, que es lo mismo que 2 elevado a 2, nos da ese numerito que está debajo de la raíz, que es 4, ¿cierto? La raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 nos da 9, que es lo mismo que 3 elevado a 2. Lo mismo con la raíz de 16, que es 4, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta diapositiva que les estoy mostrando es que ustedes puedan visualizar, que pueden saber qué raíces son exactas, ¿sí? ¿Cómo podemos obtener las raíces que son exactas? Y es simplemente elevando un número natural, elevarlo a 2. Entonces, por ejemplo, ahí 5 elevado a 2 me da 25. Por lo tanto, yo sé que el 25 tiene raíz cuadrada exacta, que en este caso es 5. Y así lo pueden hacer con todos los números. ¿Sí? ¿Me entiende cuál es el objetivo de esta diapositiva? ¿Sí? El objetivo entonces de esta diapositiva es que usted pueda ver que el 25, el 36, el 49, el 64 y así sucesivamente, esos números tienen raíz cuadrada exacta, porque aparecieron cuando yo tomé un número natural, el 5, el 6, y lo elevé al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Me voy a sacar un poquito de aquí y me voy a meter al chat cómo vamos. A ver.
Ya, bien. Gracias, Karina, por responder. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, genial. Todo bien, cero dudas. Súper. Continuamos entonces. Aquí me parte de cero. Aquí vamos. Raíces cuadradas entonces. Y aquí es donde damos pie al otro tema que vimos en las guías, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una raíz cuadrada que no es exacta, como la raíz de 27? ¿Qué me podrían decir con respecto a eso? Lo que usted crea, lo que usted recuerde, piense, imagine. ¿Qué podría decirme con respecto a la raíz de 27? ¿Alguien? Cualquier cosa, chiquillas. ¿No? Bueno. No tiene raíz cuadrada exacta, primero que todo, porque no hay ningún número que al cuadrado me dé 27, ¿cierto? Teníamos el 25, que es más chico, después pasábamos al 36, que era más grande. No tiene raíz cuadrada exacta, pero sí la podíamos escribir de una manera que ese 27, que estaba dentro de la raíz, quedara más pequeñito. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Lo recuerdas? Dale. ¿Descomponerlo? Descomponerlo, muy bien. ¿Cómo lo descomponíamos? Gracias, mi amor. ¿Cómo lo descomponíamos? ¿Cómo lo descomponíamos? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué hacíamos para descomponerlo? Oh, escriba aquí la ecuación. Eso no debería aparecer ahí. Lo descomponíamos utilizando dos números, ¿cierto? La multiplicación de ellos me tenía que dar 27. En este caso, 9 por 3. Pero uno de esos dos números que estoy utilizando tiene que tener raíz cuadrada exacta. En este caso, el 9, ¿cierto? Entonces, esta multiplicación yo la podía separar, ¿sí? Por un lado tengo la raíz de 9, por otro lado tengo la raíz de 3. Como la raíz de 9 es un número entero, es una raíz exacta, que es 3, y dejamos la raíz de 3 tal cual, porque no es exacta, no la puedo escribir como un número natural. Y en esta descomposición, entonces, lográbamos que esa raíz de 27 tuviese numeritos más pequeños y quedaba 3 raíz de 3, ¿sí? Eso tenía que ver con la tercera guía, ¿sí? Esto es como un resumen de lo que ahí vimos. Voy a volver a salirme del Power para ver su chat si es que tiene alguna inquietud. Esta descomposición, chiquillas, es súper importante para poder seguir viendo después los números imaginarios. Si usted no entiende esta parte, entonces va a tener problemas después con los números imaginarios. ¿Ya? Estoy en el chat, o si quiere desactiva su micrófono y puede hacer las preguntas correspondientes. ¿Hay alguna inquietud con respecto a la descomposición de raíces? Ya, si no hay inquietud, asumo que vamos bien. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Tienen lápiz y papel cerca de ustedes? ¿Están en la clase con un lápiz y un papel? ¿O cuaderno?
¿Sí? Noelia, gracias. ¿Sí? Ya. Ok. Como no hay dudas sobre la descomposición, vamos a ver qué pasa con estos ejemplos. Son unos 3 que vamos a hacer juntas. Entonces, en su cuaderno que tenga ahí su hojita, escriba entonces la raíz de 8 y la vamos a descomponer. ¿Ya? Dejé de compartir el Power por si acaso. Ya. Escriban raíz de 8 y la vamos a descomponer. Inténtelo usted un ratito por mientras. ¿Lo está intentando? Ya lo hice. Ya. ¿Me ven bien aquí? Sí, ¿Se ve bien? Ya. ¿Y con la luz también? ¿Hay bastante luz para ustedes? sí. Ya. ¿Y con los números? ¿Se ve lo que escribí? Sí, un Ya. 8. Un poco borroso, pero sí. Un poco borroso. A ver, voy a encender la luz quizás. Espérenme. ¿Se ve mejor ahí? No, No, creo que era sí mejor. se ve mejor. ¿Se ve peor? Ya, la voy a apagar entonces. Y así. Ya no sé. Raíz de 8. La descompongo en 2 4 por, raíces. ¿Ah? 4 por 8. No, 4 por 2, perdón. Ya. 4 por 2 sigue siendo 8, ¿cierto? Sí, El 4 tiene raíz exacta que es, 2. y me queda la raíz de 2 ahí tal cual. Sí. Súper. Ejemplo número 2. Raíz de 12. Vamos a hacer ese ahora. 6 por 2. 6 por 2. Raíz de 6 por raíz de 2. Comentarios. ¿Alguien que quiera decir algo con raíz de 6 por raíz de 2? Sería 3. En la raíz 6, 3. Sí. 3. Aquí. La raíz de 6 no es exacta. Y La raíz de 6 no es exacta. hay 2 tampoco. La raíz de 2 tampoco. Así es que no nos sirven esos números. Tenemos que buscar uno, que al menos uno tenga raíz exacta. Los que tienen raíz exacta era el 4, el 9, el 25. ¿Sí? Entonces, 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3, y la raíz de 4, entonces, es un número exacto que es 2. 2 raíz de 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ejercicio 3. Raíz de 18. Aquí. ¿Ah? 9 por 2. 9 por 2. Raíz de 9 por la raíz de 2. La raíz de 9 es un número exacto, ¿cierto? Que eso es 3. 3 raíz de 2. Súper. Súper.
Ah, espérame, que tengo que compartir pantalla, lo siento. Jamaica, Ya. ¿Ven el Power, cierto? un vaso, por favor. Chiquillos, ¿ven el Power? Sí. Sí. De la misma forma como vimos que tenía, para poder calcular las raíces cuadradas exactas, lo podemos hacer con las raíces cúbicas, ¿sí? Que tiene un 3 ahí. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de 8. Yo tengo que encontrar un número que multiplicado por él mismo 3 veces, este me lo indica aquí, el 3 que está ahí, un número que multiplicado 3 veces por el mismo me dé 8. Esto es 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 es 2, ¿cierto? Y es 2, Sí. espérame, y es 2 porque 2 elevado a 3 me da 8. Antonella, no, pues ya. Los... Entonces, ¿cómo podríamos encontrar qué números tienen raíces cúbicas? ¿Cuál otro número tiene raíz cúbica exacta? ¿O cómo lo podemos encontrar? A ver. ¿Aló? Si no me equivoco, profe, Dale, te escucho. Elevando un número a si no me, el 25, si no me equivoco. Ya. A ver, el 25. La raíz cúbica de 25, ¿cierto? Yo tendría que buscar un número que multiplicado por ese mismo número 3 veces me dé 25. ¿Sí? Por ejemplo, 1 por 1 por 1, Ah, no. 0 me da 1. 2 por 2 por 2 me da 8. Y, por ejemplo, te podría decir 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Oh, me pasé. Así es que el 25 no tiene raíz cúbica exacta. ¿Sí? Que no existe un número entero que multiplicado por ese mismo número 3 veces me dé 25. Porque con el 3 me paso y con el 2 me falta mucho. Por ahí escuchaba una compañera que decía que podríamos ver qué número tiene raíz cúbica exacta elevando un número a 3. ¿Sí? Si yo elevo el 2 a 3, eso me da 8. Si yo elevo el 3 a 3, 3 por 3, 9 y por 3, 27. Ese no sirve. ¿Sí? Si yo elevo el 4 a 3, eso es 4 por 4 por 4. Porque no se borra. 4 por 4 es 16 y por 4 es 6 por 4, 24, 64. ¿Sí? Entonces, este 64 ¿tiene raíz cúbica exacta? ¿Chiquillas? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es? 8. 8. 8 por 8 me da 64, ¿cierto? Sí. ¿Correcto? Eso es en la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es un número que multiplicado por él 2 veces. Pero aquí estamos hablando de raíz cúbica. Entonces tiene que ser un número que multiplicado por él 3 veces. Por lo tanto no es 8. La raíz
cuadrada de 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64. ¿Sí? La raíz cúbica, con un 3 ahí arribita, de 64 es... ¿Alguien que pueda decir algo? El 4. 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 nos da 64. ¿Se aclaró su inquietud? La persona que decía que la raíz cúbica de 64 era 8, ¿se entiende por qué no es 8? Sí. Está como que se me fue. No, está bien, está bien. Pero está bien porque así aclaramos dudas. Ya, en el Power aparece un poco lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos números que tienen raíz cúbica exacta? Elevando un número a 3. ¿Mm? ¿Dudas, chiquillas? Hasta ahora. Hay 11 mensajes. El caballero que vende palta. Era yo, chiquillas. Ya, no hay que hacer. Con el caballero que vendía palta. ¿Ninguna duda? Genial. Aquí está la mascarilla para Allá. ¿Dónde? Ahí. Voy al tiro, chiquillas. Toma, con la mamá. Ya. ¿Recuerda qué pasaba con la raíz de menos 4 en los reales? ¿Recuerda qué pasaba con esa raíz negativa cuadrada? ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien que quiera aportar qué pasa con la raíz de menos 4 en los números que conocíamos? Chat. Voy a volver al chat. No daba porque da negativa. Tiene que ser cúbica, ¿ya? La raíz cúbica de un número negativo sí podíamos calcularla, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de un número negativo en los reales no existía, ¿cierto? Pero sí la raíz cúbica, como decía bien ahí la compañera. Ahí sí, sí existe, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Porque al elevarla a 3, el menos 2, eso sí nos resulta menos 8. ¿Sí? Ya. Chiquillas, en honor al tiempo, se nos pasó volando el ratito. Son las 5:30, ya 5:35. Vamos a dejar la clase hasta aquí, no se vaya todavía. Voy a dejar de grabar porque esto es lo que va a poder ver sus compañeros o ustedes si es que tienen alguna inquietud.